Mi esposa dijo, necesito salir con otros hombres porque no disfruté mi juventud. Se fue, dejándome con una hija recién nacida enferma. Cuando volvió, ya nos habíamos mudado a otra ciudad. Me llamo Walter, tengo 25 años. Mi esposa, Ruby, tiene 24. Nos conocimos cuando yo tenía 21 y ella 20. Desde el inicio ella fue clara con algo, quería casarse joven. Lo decía con naturalidad, como si fuera una meta más en su lista personal. Yo no tenía prisa, pero tampoco me molestaba la idea. En ese momento estaba terminando mis estudios y comenzando a trabajar en algo estable. Pensaba que, si todo salía bien, en unos años podría formar una familia. Durante el noviazgo, Ruby mencionaba el matrimonio con frecuencia. A veces lo hacía en tono de broma, otras veces hablaba con seriedad sobre cómo imaginaba la boda, el vestido, el lugar, las fotos. Yo solía escucharla, sonreír y decirle que todavía éramos jóvenes, que no había necesidad de apresurarse. Ella respondía que precisamente por eso, porque éramos jóvenes, debíamos construir algo juntos desde temprano. Después de 3 años de relación, cedí. No fue una decisión forzada. La amaba, o al menos eso creía con convicción en ese momento. Pensé que si llevábamos tanto tiempo juntos, era lógico dar el siguiente paso. Organizamos una boda grande, más grande de lo que yo habría preferido. Ruby quería algo memorable, algo que todos recordaran. Yo accedí. La boda fue hermosa, eso no puedo negarlo. Familiares, amigos, música en vivo, fotografías profesionales, un salón elegante. Todo salió como ella lo había imaginado. Pero el costo fue alto. Aunque ambos aportamos, la mayor parte de la deuda quedó a mi nombre. Firmé créditos y acuerdos de pago que aún estoy terminando de cubrir. En ese momento no me importó. Pensé que era una inversión en nuestro comienzo. Los primeros meses de matrimonio fueron tranquilos. No perfectos, pero normales. Sin embargo, noté un cambio sutil en Ruby. Se volvió más irritable. Más crítica. Si antes discutíamos por cosas pequeñas, ahora esas discusiones se alargaban. Su tono cambió. A veces parecía molesta incluso cuando no había motivo claro. Lo atribuí al estrés del matrimonio, a la adaptación. Vivir juntos no es lo mismo que ser novios. Pensé que era una etapa. Un año después, comenzó a insistir con tener un hijo. Yo dudé. No porque no quisiera ser padre algún día, sino porque todavía estaba pagando la boda y ajustándome económicamente. Sin embargo, tenía un trabajo estable, ingresos constantes, y en teoría no había una razón objetiva para posponerlo demasiado. Ruby hablaba de la maternidad como algo urgente. Decía que quería ser madre joven, que no quería esperar a los 30, que no quería perder tiempo. Me repetía que todo estaría bien, que nos organizaríamos. Finalmente acepté. Ruby quedó embarazada relativamente rápido. Al inicio estaba emocionada. Compartía fotos del ultrasonido, hablaba con entusiasmo sobre nombres, decoraciones para la habitación del bebé, planes a futuro. Yo la veía feliz y eso me tranquilizaba. Pensé que quizás el matrimonio la había frustrado un poco porque esperaba algo más inmediato, pero ahora parecía enfocada en algo nuevo. Nuestra hija nació sin complicaciones. La llamamos Alondra. Cuando la sostuve por primera vez, sentí algo difícil de describir. Una mezcla de miedo y responsabilidad, pero también un compromiso absoluto. En ese momento entendí que mi vida ya no giraba solo en torno a mí. Los primeros días fueron intensos, como imagino que lo son para cualquier padre primerizo. No dormir, aprender a cambiar pañales correctamente, reconocer el tipo de llanto, ajustar horarios. Yo intentaba ayudar lo más posible. Me levantaba por las noches cuando podía, aunque al día siguiente tuviera que trabajar. A los 2 meses del nacimiento, algo comenzó a cambiar de forma más evidente. Ruby empezó a mostrarse constantemente irritada. No era solo cansancio. Era una especie de resentimiento. Se quejaba de que no podía dormir, de que su cuerpo había cambiado, de que no tenía tiempo para ella. Yo intentaba comprenderla.
Le decía que era normal, que el posparto era una etapa difícil, que con el tiempo todo se estabilizaría. Pero sus comentarios empezaron a volverse más duros. Una noche, después de que Alondra llorara casi una hora seguida, Rubí dijo algo que me dejó en silencio. Esta niña arruinó mi vida. Lo dijo con frustración, pero sin arrepentimiento inmediato. Yo me quedé quieto. Pensé que era el cansancio hablando. Intenté no reaccionar de forma impulsiva. Le respondí que estaba agotada, que era normal sentirse sobrepasada, que necesitábamos apoyarnos más. Ella no respondió. Solo miró hacia otro lado. Con el paso de los días, las frases se repitieron con variaciones. No puedo dormir en paz. No puedo salir. Mi vida se acabó. Mientras otras personas disfrutan, yo estoy aquí encerrada. Al principio lo interpreté como señales claras de depresión posparto. Le sugerí buscar ayuda profesional. Se molestó. Dijo que no estaba loca, que lo que sentía era lógico, que cualquiera en su situación se sentiría igual. Empezó a comparar su vida con la de otras personas de nuestra edad. Veía fotos en redes sociales de amigos viajando, saliendo a fiestas, cambiando de ciudad. Comentaba que nosotros habíamos saltado etapas. Que mientras otros estaban experimentando cosas nuevas, ella estaba atrapada en una rutina doméstica. Intenté recordarle que la decisión fue de ambos. Que hablamos de casarnos. Que hablamos de tener un hijo. Que nada ocurrió por accidente. Pero cada vez que lo mencionaba, respondía con una frase que comenzó a repetirse demasiado. Yo quería casarme, sí. Pero no pensé que todo sería tan rápido. No pensé que ya no habría espacio para nada más. Había momentos en los que parecía distante, incluso con Alondra. Cumplía con lo necesario, pero sin el entusiasmo que mostró durante el embarazo. Yo compensaba lo que podía. Llegaba del trabajo y me hacía cargo de la niña el mayor tiempo posible para que ella descansara. Cocinaba cuando podía. Organizaba las finanzas. Sin embargo, el ambiente en casa era tenso. No gritábamos constantemente, pero había una sensación permanente de incomodidad. Como si estuviéramos conviviendo con una verdad que ninguno quería enfrentar directamente. Una tarde, mientras cenábamos en silencio, Rubí dijo algo que marcó un antes y un después en mi percepción. ¿No sientes que nos perdimos algo? Le pregunté a qué se refería. A vivir de verdad. A salir, conocer gente, cometer errores. Nos casamos demasiado jóvenes. Tuvimos una hija demasiado pronto. Nunca supe lo que era estar sola, viajar sin responsabilidad, salir sin tener que rendir cuentas. No supe qué responder en ese momento. Yo también tenía 25 años. También había renunciado a cosas. Pero no lo veía como una pérdida sino como una elección. Le dije que la vida no era una competencia con los demás. Que cada persona sigue su propio ritmo. Ella negó con la cabeza. No entiendes. Yo siento que mi juventud terminó antes de empezar. Esa frase quedó flotando en el aire. Desde entonces, comenzó a mencionar con mayor frecuencia el concepto de vivir su vida. A veces lo decía en tono reflexivo, otras veces con cierta determinación que me inquietaba. Solo se vive una vez. No quiero arrepentirme a los 40. No quiero sentir que nunca experimenté nada. Yo le preguntaba qué significaba exactamente experimentar. Ella evitaba responder con claridad. Decía que necesitaba tiempo para pensar, para encontrarse, para entender quién era más allá de ser esposa y madre. La escuchaba, pero internamente algo comenzaba a fracturarse. No porque creyera que sus dudas fueran ilegítimas, sino porque parecía que nuestra hija era presentada como el obstáculo principal de esa insatisfacción. Había noches en las que Alondra dormía tranquila y Rubí se quedaba mirando el techo, en silencio. Yo intentaba iniciar conversaciones normales, pero ella parecía estar en otro lugar. Un día, mientras ordenábamos la sala, volvió a decirlo. Tal vez me equivoqué. Tal vez me apresuré. Le pregunté si hablaba del matrimonio o de la maternidad. No lo sé. De todo. Hasta ese momento,
Todavía pensaba que era una etapa difícil. Que con ayuda profesional, con tiempo y paciencia, podríamos superarla. Una noche, Alondra comenzó a llorar de una manera distinta. No era el llanto habitual por hambre o incomodidad. Era más agudo, más insistente. Cuando la tomé en brazos, sentí su piel demasiado caliente. Busqué el termómetro digital que siempre dejábamos en el cajón de la mesa de noche y se lo coloqué con cuidado. 38.2 grados. Mi reacción fue inmediata. No soy médico, pero sabía lo suficiente para entender que en un recién nacido una fiebre así no era algo menor. Fui hasta la habitación donde estaba Rubí. Necesitamos ir a urgencias, le dije. Toma la pañalera y ven al auto. Ella abrió los ojos con molestia. Miró el reloj. Era pasada la medianoche. Rodó los ojos antes de responder. ¿Crees que realmente es algo muy grave?, dijo con voz apagada. Todos enfermamos alguna vez. Todos tenemos fiebre alguna vez. Solo pongamos más frío el aire acondicionado y ya está. Tengo ganas de dormir. Me quedé mirándola unos segundos, tratando de procesar la frialdad con la que lo dijo. No había preocupación en su tono. No había duda. Solo fastidio. Estamos hablando de una recién nacida, respondí intentando mantener la calma. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Ella se giró hacia la pared y se cubrió con la sábana. Haz lo que quieras. No discutí más. No tenía tiempo ni energía para eso. Tomé la pañalera yo mismo, metí el termómetro, una muda extra de ropa, documentos, y salí con Alondra en brazos. Mientras conducía hacia el hospital, sentía una mezcla de miedo y una incomodidad profunda que iba más allá de la fiebre. En urgencias nos atendieron con rapidez al escuchar que tenía apenas 2 meses. El médico la examinó con seriedad. Cuando le mencioné la temperatura y que había ido aumentando en las últimas horas, asintió con expresión preocupada. Hizo bien en traerla, me dijo. En recién nacidos una fiebre que va en aumento puede volverse grave rápidamente. No es algo que deba ignorarse. Esa frase quedó resonando en mi cabeza. Hizo bien en traerla. No dijo hicieron. No fue intencional, pero yo lo escuché así. Le administraron medicamentos, la monitorearon durante varias horas y le hicieron estudios básicos para descartar infecciones más serias. Yo permanecí a su lado todo el tiempo. No me moví ni un momento. La veía tan pequeña en esa camilla que sentí una culpa irracional por no haber reaccionado aún más rápido. La temperatura comenzó a bajar gradualmente. Cerca de las 6 de la mañana nos dieron el alta con indicaciones claras y una receta. La fiebre había cedido y respondía bien al tratamiento. Mientras salía del hospital con Alondra en brazos, el cielo comenzaba a aclarar. Me sentía agotado, pero también agradecido de que no hubiera sido algo peor. Sin embargo, otra emoción comenzó a ocupar espacio, enojo. Durante el camino de regreso, repasé una y otra vez la escena en la habitación. La indiferencia de Rubí. Él haz lo que quieras. No fue una reacción impulsiva de miedo. Fue desinterés. Intenté justificarla en mi mente. Tal vez estaba demasiado cansada. Tal vez no dimensionó la situación. Tal vez realmente creyó que no era grave. Pero esas explicaciones empezaban a sonar forzadas incluso para mí. Llegué a casa con la intención clara de hablar. No de discutir, sino de enfrentar lo que estaba ocurriendo. No podíamos seguir ignorando la distancia creciente entre nosotros. No cuando había una niña de por medio. Abrí la puerta con cuidado para no despertar a nadie. La casa estaba en silencio. Lo primero que noté fue algo extraño en la sala. Un cajón abierto. Algunos objetos fuera de lugar. Pensé que tal vez yo mismo los había dejado así en la prisa de la noche anterior. Caminé hacia la habitación. El closet estaba abierto. Vacío. No completamente vacío, pero sí lo suficiente como para que la ausencia fuera evidente. Faltaban varias de sus prendas más usadas. Sus zapatos favoritos ya no estaban. La maleta pequeña tampoco. Sentí una presión en el pecho que no sabía cómo nombrar.
Miré alrededor. La habitación estaba desordenada. Algunos cajones abiertos. Ropa revuelta. En la cama, sobre la almohada donde ella había estado horas antes, había un sobre. Lo tomé con las manos temblorosas. Adentro había una hoja doblada. Me fui. No me busques. Cuida a Alondra, creo que lo harás mejor que yo. Necesito salir con otros hombres porque no disfruté mi juventud. La leí 2 veces. Luego una tercera. No había más explicaciones. No había disculpas extensas. No había promesas de volver. Solo esa declaración directa y fría. Necesito salir con otros hombres porque no disfruté mi juventud. Me senté en el borde de la cama con Alondra dormida en mis brazos. Durante unos minutos no pensé en nada. Mi mente estaba en blanco, como si se hubiera desconectado para protegerse. No hubo llanto inmediato. No hubo gritos. Solo una sensación de vacío que comenzó a expandirse lentamente. Lo primero que hice fue tomar el teléfono y llamar a mi trabajo. No podré ir hoy, dije cuando respondieron. Tengo una situación familiar urgente. No di más detalles. No podía. Colgué y me quedé mirando la carta otra vez. Intenté buscar algún indicio de duda en su escritura. Algo que indicara que era un impulso momentáneo. Pero el mensaje era claro. No decía necesito tiempo. No decía estoy confundida. Decía que necesitaba salir con otros hombres. En ese momento comprendí que todas las frases de las semanas anteriores no eran simples quejas pasajeras. Eran advertencias. Mi juventud terminó antes de empezar. Nos apresuramos. Necesito vivir. No estaba hablando en abstracto. Estaba preparando su salida. La parte que más me impactó no fue que se fuera. Fue la naturalidad con la que delegó la maternidad. Creo que lo harás mejor que yo. Como si fuera una transferencia administrativa. Como si Alondra fuera un proyecto que podía reasignarse. Miré a mi hija, tan pequeña, respirando con tranquilidad después de la noche difícil. Pensé en la posibilidad de que hubiera empeorado y yo hubiera aceptado la sugerencia de bajar el aire acondicionado en lugar de ir al hospital. Esa idea me hizo sentir una mezcla de rabia y claridad. Durante meses había intentado comprender, justificar, suavizar cada comentario de Rubí. Había atribuido su actitud al cansancio, a la depresión posparto, al estrés. Pero abandonar la casa mientras su hija estaba en urgencias no era un síntoma ambiguo. Era una decisión. Revisé mi teléfono. No había mensajes. No había llamadas perdidas. Intenté marcar su número. Directo al buzón de voz. No sabía si había planeado esto desde antes o si lo decidió esa misma madrugada. El desorden sugería prisa, pero la carta indicaba algo meditado. Pasé el resto de la mañana organizando lo básico. Preparé el medicamento de Alondra, acomodé lo que quedó en la habitación, guardé la carta en un cajón. Cada movimiento lo hacía de manera automática, como si estuviera siguiendo instrucciones invisibles. En algún momento me detuve frente al espejo del baño. Me vi distinto. Más cansado de lo habitual. Más serio. Como si en unas horas hubiera envejecido varios años. No sabía qué iba a hacer después. No sabía si debía intentar localizarla a través de su familia. No sabía si volvería en unos días arrepentida. No sabía si ya estaba con alguien más. Lo único claro era que ahora estaba solo con una hija de 2 meses. Y por primera vez desde que comenzó todo, no sentí miedo. Sentí determinación. Si Rubí creía que su juventud estaba en otra parte, que debía buscarla lejos de su responsabilidad, no podía obligarla a quedarse. Pero tampoco iba a permitir que su decisión desestabilizara la vida de Alondra. Los días posteriores a su partida fueron una mezcla de actividad constante y una especie de silencio emocional difícil de describir. No tuve tiempo de detenerme a procesar lo ocurrido. Había una bebé que alimentar cada pocas horas, medicamentos que administrar, controles médicos que agendar y un trabajo que, aunque entendió mi ausencia inicial, no podía quedar en pausa indefinidamente. El segundo día después de encontrar la carta llamé a un abogado.
Fue algo que pensé durante horas. No quería venganza. Tampoco quería escándalo. Pero necesitaba dejar constancia legal del abandono. Si en algún momento Rubí decidía volver y reclamar derechos sobre Alondra, yo debía estar preparado. El abogado fue claro desde la primera consulta. Me dijo que lo principal era documentar todo, la carta original, los registros médicos de la noche en urgencias, las llamadas sin respuesta, cualquier mensaje que demostrara su ausencia voluntaria. Presentamos una notificación formal por abandono del hogar y abandono de responsabilidades parentales. No era un proceso inmediato, pero dejaba un antecedente. Durante las primeras semanas intenté contactarla en varias ocasiones. No por reconciliación, sino por responsabilidad. No respondió. Tampoco su familia ofreció información concreta. Algunos decían no saber nada. Otros simplemente evitaban involucrarse. Pasó un mes. Luego 2. Luego 3. En 5 meses no hubo una sola llamada, un mensaje preguntando por la salud de Alondra, nada. Esa ausencia prolongada comenzó a convertirse en un elemento clave dentro del proceso legal. Mi abogado me explicó que el abandono sostenido, sumado a la carta y a la falta total de contribución económica o interés, construía un caso sólido. Mientras tanto, mi vida se reorganizó por completo. Contraté a una enfermera certificada para cuidar a Alondra mientras yo trabajaba. No quise arriesgarme con niñeras sin formación, no por prejuicio sino por tranquilidad. Después de lo que había ocurrido, desarrollé una necesidad intensa de control sobre todo lo relacionado con la seguridad de mi hija. La enfermera tenía experiencia con recién nacidos y referencias comprobables. Aún así, instalé cámaras en las áreas comunes de la casa. No por desconfianza hacia ella, sino porque sentía que ya había sido ingenuo una vez y no podía permitirme otra distracción. Los gastos aumentaron considerablemente, pero ajusté mis finanzas. Eliminé todo gasto innecesario. Vendí algunos objetos que ya no utilizaba. Cada decisión la tomaba pensando en estabilidad a largo plazo. Fue en ese contexto cuando surgió una oportunidad inesperada en mi trabajo. La empresa abrió una vacante en otra ciudad. Un puesto con mayor responsabilidad, pero también con un salario superior y, sorprendentemente, con horarios más flexibles. Mi desempeño durante esos meses difíciles había sido consistente y mi supervisor me recomendó para el traslado. No lo decidí de inmediato. Mudarse con una bebé implicaba logística, cambios médicos, adaptación. Pero también representaba una oportunidad de empezar en un entorno nuevo, lejos de recuerdos constantes. Además, en esa ciudad vivía mi tía. Ella era pediatra jubilada. Siempre tuvo afinidad con los niños y, desde que supo lo que ocurrió, se ofreció a ayudar en lo que necesitara. Acepté el traslado. Durante las semanas previas a la mudanza coordiné todo con el abogado. Le informé formalmente del cambio de domicilio dentro del proceso en curso. No estaba ocultando nada. Todo debía quedar registrado. Nos mudamos cuando Alondra tenía 7 meses. La transición fue más sencilla de lo que imaginé. Mi tía nos recibió con una calidez que no sabía cuánto necesitaba. Se involucró de inmediato en la rutina de Alondra. Su experiencia médica me dio una tranquilidad adicional. Con el tiempo, decidí alquilar una vivienda en la misma calle que ella. Así podía ir y venir con facilidad. El nuevo puesto resultó ser exactamente lo que prometieron. Más sueldo y, sobre todo, más tiempo real con mi hija. Salía antes del trabajo varios días a la semana. Pude estar presente en momentos que muchos padres delegan, consultas médicas, primeras papillas, las primeras veces que intentó sentarse sola. Fue en medio de esa estabilidad incipiente cuando, 5 meses después de su desaparición, Rubí reapareció. No fue con una llamada conciliadora. Fue con un mensaje directo y amenazante. Decía que había descubierto que yo me había mudado. Que no tenía derecho a llevarme a su hija sin su consentimiento. Que si no regresaba de inmediato, me demandaría por secuestro. Recuerdo haber leído ese mensaje con una calma que me sorprendió. 5 meses sin preguntar por ella. 5 meses sin aportar nada.
Y ahora hablaba de derechos. No respondí de inmediato. Llamé a mi abogado. Él ya conocía cada detalle del caso. Me pidió que le reenviara el mensaje y que no iniciara discusiones directas. Me explicó que la acusación de secuestro no tenía fundamento si existía custodia de hecho documentada, abandono comprobado y notificaciones formales previas. Aún así, Rubí inició una demanda alegando que yo había sustraído a la menor de su entorno habitual. El proceso judicial fue largo y emocionalmente agotador, aunque intenté mantenerlo en un plano racional. Se presentaron pruebas, la carta original, peritajes que confirmaban su autenticidad, registros de llamadas sin respuesta, testimonio del médico de urgencias que corroboró que acudí solo con la bebé. Comprobantes de pago de la enfermera durante los meses posteriores, ausencia total de transferencias económicas por parte de ella, y declaraciones que acreditaban que no intentó establecer contacto regular. El punto más determinante fue el abandono voluntario documentado. La carta donde explícitamente afirmaba que necesitaba salir con otros hombres y que creía que yo cuidaría mejor a la niña fue interpretada como renuncia temporal a sus responsabilidades. Sumado a 5 meses de silencio absoluto, el argumento de secuestro perdió fuerza. Rubí intentó argumentar que atravesaba una crisis emocional, que estaba confundida, que necesitaba espacio. El tribunal reconoció que las crisis existen, pero también que la responsabilidad parental no se suspende unilateralmente sin consecuencias. Mi tía declaró como testigo. Explicó el estado de salud de Alondra, su evolución, el entorno estable en el que se encontraba. También se presentó un informe psicológico infantil que evaluó el vínculo principal de apego, el cual se había consolidado conmigo durante esos meses críticos. Finalmente, el juez dictaminó que la custodia total quedaba a mi cargo. Rubí perdió derechos de custodia debido al abandono comprobado. Se estableció que cualquier intento futuro de contacto debería pasar por evaluaciones previas y supervisión legal estricta. Cuando escuché la resolución no sentí triunfo. Tampoco alivio inmediato. Sentí cierre. Rubí no volvió a hablarme después del fallo. No hubo disculpas. No hubo confrontación final. Solo silencio. Hoy, mientras escribo esto, Alondra tiene más de 1 año. Es una niña sana, curiosa y tranquila. Mi rutina gira en torno a ella, pero no la vivo como una carga. La vivo como una responsabilidad elegida cada día. A veces me preguntan si guardo rencor. La respuesta honesta es que no tengo espacio mental para eso. Lo que ocurrió fue una cadena de decisiones. Algunas apresuradas. Otras egoístas. Otras necesarias. Si algo aprendí de todo esto es que el deseo de recuperar la juventud no puede construirse sobre la renuncia a quienes dependen de ti. Las elecciones tienen consecuencias legales, emocionales y prácticas. No escribo esto para presentarme como víctima ni como ejemplo. Lo escribo porque, cuando todo se desmoronó, pensé que mi vida se había arruinado. Y con el tiempo entendí que no fue así. Simplemente cambió de dirección. Y en esa nueva dirección, mi prioridad quedó definida con claridad absoluta desde aquella noche en urgencias, proteger a mi hija, incluso cuando eso implicara empezar de cero.